Haremos un ejemplo de cómo resolver un problema. En este caso es el cálculo de un precio final. Vamos a ver la descripción del problema. Dice por aquí, haz un algoritmo para calcular el precio que va a pagar un cliente por comprar un artículo después de sumarle los impuestos. El programa debe leer la cantidad de artículos a comprar y el precio unitario del artículo, o sea, el precio de cada pieza, de cada unidad. Y debe mostrar tres datos: el precio antes de impuestos, los impuestos, que son el 16%, y el total a pagar. Por ejemplo, si va a comprar 5 artículos y cada artículo cuesta 18 pesos, pues el precio antes de los impuestos es 90, es la multiplicación de esto. Los impuestos son el 16% de esto, que me da 14.4, y el total a pagar son los 90 más los 14.4. Entonces, vamos primero a identificar los datos de entrada. Los datos de entrada son los que se van a teclear. Entonces voy a decir la cantidad de artículos y el precio por artículo. Eso es lo que nos piden, que son los datos que nos piden o que nos indican que le vamos a pedir al usuario. Después, para mostrar los resultados, nos piden un subtotal, o sea, un precio antes de impuestos, luego unos impuestos y después un total. Esos son los datos que tenemos que mostrar. Entonces vamos a escribir nuestro algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es pedir los datos. Leer cantidad de artículos y leer precio unitario. Después tenemos que calcular un subtotal. Va a ser igual a cantidad de artículos multiplicado por el precio. Después tenemos que calcular, aquí me lo puso con mayúsculas, después tenemos que calcular impuestos, que va a ser igual a subtotal multiplicado por el 0.16, porque acá me indican que los impuestos son del 16% del precio, o sea, del subtotal, y finalmente un total que se calcula como el subtotal más los impuestos. Mostrar en la pantalla el subtotal, mostrar los impuestos y mostrar el total. Si revisamos lo que nos pide aquí el problema y los pasos que estamos haciendo, bueno, pues ya terminamos con esto, queda completo el algoritmo. Lo único que nos falta entonces es hacer los casos de prueba. Para los casos de prueba lo que tenemos que hacer es, para cada uno de los datos de entrada, inventar un valor. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a comprar 5 artículos y que el precio de cada uno de los artículos son 10 pesos. Después, lo que tengo que hacer enseguida es ver cuáles datos de salida necesito y calcular a mano estos datos de salida. Aquí, pues, el primer dato, el subtotal, sería un 5 por 10, voy a colocar aquí un 50. El siguiente dato son los impuestos. Voy a usar aquí la calculadora para calcular 50 por 0.16, porque ahí nos especifican que los impuestos es un 0.16 y esto nos da un 8. Entonces los impuestos dan 8 y el total pues va a ser la suma de estas dos, entonces es aquí un 58. Algo que conviene que hagas al final de hacer tus casos de prueba, tu algoritmo, todo esto, es venir a darle una última leída a la redacción del problema para verificar que los datos los estás tomando en el mismo orden que te los piden, que estás mostrando todo lo que te piden mostrar. Un error común, por ejemplo, aquí sería mostrar solo el total y no mostrar el subtotal y los impuestos. Entonces, bueno, verificar que estamos haciendo todo bien y pues ahora sí ya terminamos el ejercicio.